Arquímedes fue uno de los más grandes matemáticos, físicos e ingenieros de la antigua Grecia, nacido en Siracusa, Sicilia, en el siglo III a.C. Arquímedes es recordado por sus importantes aportes a la matemática y a la física y por sus ingeniosas invenciones, además de descubrimientos científicos. Fue un ingeniero brillante e inventor prolífico, dejando un legado que sigue siendo relevante en la actualidad. Acompáñame en este video donde exploraremos la vida, sus aportes a la matemática, la física, el impacto en la ciencia y la tecnología moderna y obra de Arquímedes. Si eres nuevo en el canal, no olvides darle un eureka para que te suscribas a este canal, y si me das un punto de apoyo con una palanca, moveré el mundo. Yo soy el Profe John y esto es Math Fucking Rocks. Biografía de Arquímedes. Arquímedes nació en una familia acomodada y que desde joven mostró un gran interés por la ciencia y las matemáticas. Es decir, que Arquímedes era de lana, era de varo, como decimos aquí en México. Tuvo importantes descubrimientos como lo son la ley de la hidrostática, que se conoce como el principio de Arquímedes, que establece que el empuje que experimenta un objeto sumergido en un fluido es igual al peso del fluido desplazado por este objeto. También hizo aportaciones a geometría, en la que Arquímedes demostró varios teoremas importantes como el teorema de la esfera y el teorema de la palanca, además de estos métodos que utilizaba para demostrar estos teoremas, como el método de exhaustión, que consiste en aproximarse al área o volumen de una figura geométrica mediante sucesivas aproximaciones cada vez más precisas. Es aquí cuando este método es el precursor del cálculo infinitesimal. Estas ideas después se llevaron al siguiente nivel con Newton, Leibniz, Barrow, Cauchy, para dar esa cimentación matemática a lo que hoy conocemos como cálculo. Arquímedes también tenía una relación con la ciudad de Siracusa y un papel en la defensa de la ciudad durante un conflicto con Púnica. Y es aquí cuando Arquímedes diseñó diferentes artefactos y máquinas para proteger la ciudad de los ataques de los romanos, y cómo ese ingenio y capacidad para resolver problemas le permitieron idear soluciones que sorprendieron a sus enemigos. Arquímedes nació en Siracusa, una ciudad griega en la isla de Sicilia, alrededor del año 287 a.C. En su juventud, se cree que Arquímedes estudió en Alejandría, en Egipto, una de las ciudades más importantes del mundo en esa época en cuanto a conocimiento y cultura se refería. Imagina que Arquímedes estudiaba en el MIT o en el Harvard, pero del antiguo Egipto. Ahí tuvo la oportunidad de aprender de algunos de los filósofos, científicos y matemáticos más importantes de la época. Arquímedes es conocido por sus importantes contribuciones en campos como había mencionado, geometría, hidrostática, mecánica y la astronomía. Algunos de sus descubrimientos más importantes, como es la ley de la hidrostática, que se conoce como el principio de Arquímedes, eso del empuje que experimenta un objeto sumergido en el fluido, que es igual al peso del fluido desplazado. También demostró varios teoremas importantes en geometría. Y esa relación con la ciudad de Siracusa, su ciudad natal, donde desarrolló esos artefactos y máquinas para proteger la ciudad de esos ataques romanos. Y aquí llegamos a un famoso invento que tiene, que es el rayo de calor y las garras mecánicas que levantaban y destruían barcos enemigos. Arquímedes murió alrededor del año 212 a.C. durante la conquista romana de Siracusa. Según se cuenta la historia, fue arremetido por un soldado romano mientras estaba sumido en la concentración de un problema matemático. A pesar
de que supuestamente le pidió que no dañara sus dibujos en la arena. Esa leyenda se cuenta del gran Arquímedes que se fue a otro plano astral como los grandes, resolviendo problemas de matemáticas. Arquímedes es uno de los científicos y matemáticos más importantes de la historia, y sus descubrimientos y aportaciones han tenido un impacto duradero en muchos campos de la ciencia y la tecnología. Ese enfoque que tenía, riguroso y analítico, así como su capacidad para resolver problemas complejos con verdadero ingenio y originalidad, son todavía una fuente de inspiración para muchos investigadores y científicos en todo el mundo. Recuerdo aquellas charlas en la universidad donde los diferentes profesores se reunían y platicaban en esas conferencias sobre cuál era el matemático más grande de todos los tiempos, y al menos uno de los doctores que me enseñó matemáticas siempre mencionaban a Arquímedes como el más grande matemático de todos los tiempos. Antes de continuar, quiero invitarte a formar parte de los miembros del canal, donde encontrarás 18 cursos de matemáticas universitarias para que aprendas completamente desde cero, cursos académicos que van desde álgebra lineal, ecuaciones diferenciales, cálculo universitario nivel Harvard, cálculo tensorial, métodos matemáticos para la física, topología, métodos numéricos, probabilidad y estadística, variable compleja, cálculo vectorial, entre muchos más. Son cursos que se basan en los mejores temarios de las mejores universidades en el mundo, y es como si tomaras clases en primera fila conmigo. A la fecha, 1900 personas respaldan la calidad de estos cursos y pagan mes con mes la membresía para tener acceso a estos cursos de verdaderas matemáticas. Si están tus posibilidades, únete a los miembros del canal y créeme que serán los mejores $2 invertidos de tu vida. Y ahora es momento de seguir con esta maravillosa historia del gran Arquímedes. Aportaciones de Arquímedes. En matemáticas, Arquímedes desarrolló la teoría de la palanca, que es un principio fundamental en la mecánica. Según esta teoría, el peso y la distancia de los objetos sobre una palanca están relacionados y se puede calcular la relación entre ellos. De ahí viene esa maravillosa frase que dije al inicio, que con un punto de apoyo y una palanca podemos mover el mundo. Por allá del 250 y el 200 a.C., Arquímedes demostró el teorema de la esfera, que establece que el volumen de una esfera es 2/3 del volumen del cilindro que la contiene. Esos ejercicios que son clásicos de cálculo diferencial e integral que te pueden preguntar en un examen, ya lo resolvía Arquímedes con ese método de exhaustión, aunado a la demostración del teorema de la palanca, que con un punto de apoyo establece la fuerza necesaria para levantar un objeto y es inversamente proporcional a la distancia del objeto desde el punto de apoyo, que son temas que actualmente se enseñan en cursos de ciencias, en cursos de física a nivel secundaria, bachillerato o hasta en la universidad. En las mismas fechas del 250 o 200 a.C., Arquímedes calculó una aproximación muy precisa del valor de pi. Ese número pi, que es el número más famoso en matemáticas, el número que representa para Arquímedes la relación entre la circunferencia y el diámetro de un círculo. Esta aproximación de Arquímedes era más precisa que cualquier otra que se había calculado hasta entonces. Es decir, que Arquímedes estaba a la vanguardia en cuanto a aproximarse a pi se refería. En las mismas épocas, del 250 al 200 a.C., Arquímedes desarrolló esa ley de la hidrostática
que establece, como te mencioné, que el empuje que experimenta un objeto sumergido en un fluido es igual al peso del fluido desplazado por el objeto, y este principio se le conoce como el principio de Arquímedes, y actualmente se utiliza para que los barcos puedan flotar en ese esplendoroso mar del mundo. En física, además de establecer esa relación de la fuerza, también estudió la flotación de objetos en líquidos y desarrolló el principio de flotación de Arquímedes, que establece que un objeto flotará en un líquido si el peso del objeto es igual al peso del líquido desplazado por el objeto. Ese principio no lo sabían en el Titanic y por esa razón se hundió. Como te mencioné, Arquímedes también era un gran ingeniero. Diseñó diferentes artefactos y máquinas para proteger la ciudad de Siracusa de los grandes romanos durante ese segundo conflicto con Púnica. Y esos inventos, el rayo de calor y las garras mecánicas, se llevan el premio al ingenio. Además, Arquímedes también tiene aportaciones a la astronomía, que se cree que estudió el movimiento de los planetas. Curiosidades de Arquímedes. Y es momento de pasar a la sección de curiosidades. Te cuenta una leyenda del baño. Arquímedes descubrió su principio de flotación mientras se encontraba en un baño público. Recuerda que en esas épocas en Grecia toda la gente se bañaba en un baño y todos se veían sus partecitas entre sí. Al ver que el agua se desbordaba al entrar él en la bañera, se dio cuenta que el volumen de agua que desplazaba su cuerpo era igual al volumen de su propio cuerpo. De ahí surgió su famoso principio de flotación. Ahora imagínate la gente que estaba en ese baño con Arquímedes, todos bañándose, todos lavándose, enjuagándose, y de repente Arquímedes estaba revolucionando al mundo de la ciencia. Además, se dice que Arquímedes descubrió la fórmula del volumen de la esfera mientras estaba en su bañera. Al sumergirse en el agua, de nuevo notó que el volumen de agua desplazado por su cuerpo era igual al volumen de la esfera que lo rodeaba. Se cuenta que en su muerte, Arquímedes estaba dibujando figuras geométricas en la arena y le pidió que se rindiera. Arquímedes, sumido en su trabajo, le respondió: "No molestes mis círculos". Enfurecido, el soldado acabó con su vida. Se dice también que hay escritos perdidos de Arquímedes. Se sabe que escribió numerosas obras sobre matemática, física y otros campos de la ciencia, pero muchas de ellas se han perdido con el tiempo y se cree que algunos de sus trabajos fueron copiados y traducidos por otros matemáticos en la época medieval, pero aún se desconoce la existencia de muchos otros escritos que se cree que redactó, es decir, que le hacían un plagio a Arquímedes, además de que le hacían el copy-page para que otros entregaran su trabajo. Una de las anécdotas más conocidas de Arquímedes es el problema de la corona del rey Hierón II. Según la historia, el rey encargó una corona de oro a un orfebre, pero sospechó que esta no era completamente de oro. Ya sabes, ese orfebre era todo un loquillo y estaba timando al rey Hierón. Y esta corona también contenía plata. Arquímedes resolvió el problema al sumergir la corona en agua y medir el volumen de agua desplazado, lo que permitió calcular la densidad del objeto. Con esto, de manera tan ingeniosa, Arquímedes descubrió a ese orfebre que era todo un ladrón. Para Arquímedes, el cálculo de pi
Fue uno de los primeros matemáticos en intentar calcular el valor de pi. Utilizó un método de aproximación geométrica basado en la inscripción y circunscripción de polígonos regulares en esa circunferencia. Si has seguido el canal, ya sabes y has conocido ese método de exhaustión que, como me gusta enseñarlo antes de hablar de los conceptos como son el límite o esos infinitesimales que Newton y Leibniz empezaron a trabajar y fundaron las bases para lo que hoy es el cálculo. Y ese método de exhaustión se utilizó para calcular áreas y volúmenes de figuras geométricas. Aquí estamos ante esa construcción y el cálculo de áreas y volúmenes, es decir, las ideas primitivas de lo que es una integral. Y este método se basa en la aproximación de una figura mediante polígonos regulares inscritos y circunscritos y permite obtener una aproximación cada vez más precisa o un volumen deseado. Entonces Arquímedes fue de los primeros que empezó a manejar esos conceptos de límite y de integral. Por eso se dice en algunos escritos que es el padre padrino, el maestro de maestros que dio esas ideas para el cálculo. Y efectivamente, cuando Newton se refería a los gigantes en los cuales él se subía para ver más lejos, entre ellos estaba hasta abajo como una columna vertical ese gran Arquímedes. No es por menos que Arquímedes es considerado el inventor de la palanca. Además se le atribuyen numerosas reflexiones y descubrimientos relacionados con la mecánica, y que con ese punto de apoyo podía mover el mundo. Arquímedes también descubrió una curva matemática conocida como la espiral de Arquímedes, que se utiliza en diversos campos como la ingeniería, la arquitectura y la física. Ver una obra arquitectónica con la espiral de Arquímedes es un deleite al conocimiento y a la vista. Esos experimentos con espejos, según algunas fuentes, utilizó esos espejos cóncavos para incendiar barcos enemigos durante ese conflicto con Siracusa. Se dice que colocó varios espejos alrededor de un barco enemigo para concentrar los rayos solares en un punto, lo que provocó un incendio. Hay un capítulo en Los Cazadores de Mitos, ese programa tan legendario de Discovery Channel, en el cual se pone a prueba este gran mito de Arquímedes. No te voy a spoilear el final y me gustaría que veas ese capítulo que está disponible aquí en YouTube. Arquímedes también realizó importantes contribuciones a la estática, especialmente en lo que se refiere a la ley de la palanca y centro de gravedad. También es conocido por ese teorema de los cuerpos flotantes, y la importancia en la historia de las matemáticas. Es considerado uno de los matemáticos más importantes de la historia, y sus descubrimientos y teoremas han sido utilizados, estudiados durante siglos. En conclusión, la vida y obra de Arquímedes han dejado un legado imborrable en la historia de la ciencia y la tecnología. Sus aportes en matemáticas, física y ingeniería han sido la base de numerosos avances en la ciencia moderna y han sido esenciales en la comprensión de muchos conceptos científicos fundamentales. Su ingenio, creatividad y pasión por la ciencia lo convierten en un modelo a seguir para las futuras generaciones. Arquímedes es un gigante de la historia cuya contribución a la humanidad es incalculable y siempre será recordado como uno de los más grandes pensadores y científicos de todos los tiempos. Si el video te gustó, dale pulgar arriba. Si están tus posibilidades, únete a los miembros del canal, que no te vas a arrepentir de tomar estos 18 cursos de matemáticas universitarias. ¿Qué tal? Y te conviertes en el siguiente Arquímedes de la actualidad. Yo soy el Profe John y esto fue Math Fucking Rocks.